Antes de entrar a lo que son los síndromes de la médula espinal, vamos a ver cuáles son los trastornos medulares más comunes que vamos a tener que tener en cuenta para poder entender cuáles son los síndromes que vamos a ver después a continuación. Principalmente tenemos que tener claro qué es el tono muscular, ¿sí? El tono muscular, ustedes lo han definido en alguna oportunidad como la contracción semipermanente del músculo o la contracción alternada de las fibras musculares. Acá también tenemos otra definición que vendría a ser la resistencia que opone al movimiento pasivo articular un músculo. O sea, de por sí siempre vamos a tener el músculo con algunas fibras musculares contraídas, por lo cual eso es lo que va a actuar como resistencia. ¿De qué va a depender el grado de tono muscular? Del grado de contracción del músculo, o sea, cuántas fibras se recluten, de las propiedades mecánicas del tejido conectivo y muscular, o sea, si hay un equilibrio entre los dos, si existe mayor cantidad de tejido conectivo, suele ser menos posible un tono bajo, sino que más bien va a haber un tono más alto. Y la actividad de las células de la asta anterior de la médula, si estas están muy activas, esto también nos da por resultado un aumento del tono muscular. Los mecanismos raquídeos y suprarraquídeos, o sea, los mecanismos de control del tono muscular. Todos aquellos que se encuentren a nivel del sistema nervioso central influirán específicamente en el tono del músculo. Entonces, se nos puede presentar este tono como hipertonía, que es el aumento del tono, que puede partir de lo que es una contractura a lo que es una rigidez. No es lo mismo decir contractura que rigidez. La contractura cede, la rigidez no cede más, ¿sí? Se halla presente en las lesiones de la vía piramidal, o sea, de todo lo que es control voluntario del movimiento, ¿sí? Formando un síndrome denominado piramidalismo. Y entonces vamos a encontrarlos en las hemiplejías cerebrales, pedunculares, protuberanciales y vulvares, en paraplejías o monoplejías espásticas. Y hay de dos tipos, lo que es espasticidad propiamente dicha, que puede regresar mínimamente, y la rigidez, que no puede ser reversible de ninguna forma. También tenemos la hiperreflexia. Eso es uno de los puntos que se va a repetir muchas veces en lo que es los síndromes que vamos a ver a continuación. Es cuando la respuesta del reflejo es brusca, ¿sí? Es más intensa y más amplia de lo habitual. Nosotros, por ejemplo, en el caso que se está evaluando ahí, se está evaluando el reflejo patelar. Y es muy probable que se presente, si hay algún tipo de hiperreflexia, de tres formas. Lo que es el reflejo policinético, en el cual va a tener distintos tipos de movimiento, un reflejo exagerado, pero va a tener sacudidas, o sea que no va a ser específicamente el leve movimiento de elevación de la pierna. Después el de difusión. El de difusión es que aumenta el reflejo, pero también participan otro tipo de músculos que no tendrían que participar o dar respuesta ante este reflejo. Entonces por eso se llama en forma difusa. Y después tenemos el pendular. El pendular, ¿qué es lo que hace? Se da el movimiento, se da el reflejo, pero este continúa después, en un vaivén, en un balanceo permanente, hasta que finalmente pase. Eso se suele dar en lesiones de tipo cerebeloso. Esta hiperreflexia, ¿sí? O exageración de los reflejos, se da lugar a lo que se llama, o da lugar a lo que se llama la hiperreflexia profunda. Esto se debe a lesiones centrales principalmente que se presentan específicamente en la vía piramidal con un efecto inhibitorio de los reflejos medulares. Entonces, a causa de esto, como hay una inhibición desde la parte superior,
el reflejo medular se ve totalmente distorsionado. Finalmente tenemos el signo de Babinski. Este ya lo hemos visto en otras patologías, pero lo vamos a reflejar. En condiciones normales, el pie en su lado externo, medio o interior, tiene una ligera o escasa prensión provocada por la flexión de los dedos, que es el reflejo plantar. O sea, que cuando se hace o se pasa esa aguja que vemos acá o este elemento friccionando sobre estas zonas anteriormente habladas, lo que se produce como resultado es el cierre de los dedos. Entonces, ¿cuál va a ser el reflejo anormal o patológico si estos dedos se abren, ¿sí? En forma de abanico? Entonces ahí vamos a tener un Babinski positivo. ¿En qué patologías se presentan? En lesiones de las motoneuronas superiores, lesión de las corticoespinal, en anestesiados, o sea, recién sacados, por ejemplo, de una operación, en comatosos, en después de una convulsión, de un paciente que ha convulsionado mínimamente, y principalmente en niños normales menores a 3 años. En esos casos, entonces, nosotros vamos a ver que se presenta un signo de Babinski positivo. En un niño normal no es un elemento que a nosotros nos diga este paciente o este niño tiene alguna patología neurológica, sino que es totalmente normal.